El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pues los que han seguido las homilías dichas por mi persona, hemos hecho un recorrido litúrgicamente hablando con lo que la Iglesia nos presenta, y desde un principio del tiempo hemos hecho, digamos, alguna mención de cómo está diseñado este tiempo de espera. Hemos dicho varias cosas y lo repetimos. Por ejemplo, para la sociedad no existe el Adviento. De tal manera que la sociedad, la Navidad, ya la está viviendo desde septiembre, y el 25, cuando ya es Navidad, para la sociedad ya terminó la Navidad. Entonces, por eso es que me explicamos, porque estamos tan envueltos a veces en la sociedad que tampoco nosotros, incluso que venimos a la iglesia, parece que a veces no vivimos como este tiempo de espera tan bonito. Digo tan bonito porque, bueno, espero que sea bonito para ustedes, porque, como digo, tanta cosa que tenemos ahora que se supone que debe ser bonito el tiempo de espera, especialmente pues unos días antes de que nazca el bebé, o por lo menos un mes. Cuando ya pues está a punto de nacer un bebé, con unos esposos que esperan con ansia a un niño, sí debería ser lo normal. Entonces hay toda una serie de preparación. Las mujeres se recuerdan, ¿verdad? Digo yo que se recuerdan, que hay pues todo ese proceso de preparación, que con una ropita, que la abuela les cose los escarpines, y bueno, toda esa cosa tan bonito, ¿no? Yo sí recuerdo todo eso tan bello, porque pues soy ser humano, yo no. Y entonces, y ahorita que ya tienen más dinero la gente, entonces eso le compran juguetes, le compran las cosas colgantes allí, le compran los juguetillos y eso tan bonito, y entonces tan ilusionados, ¿no? Hasta que llega el momento y eso pues ya se derriten cuando ya llegó el momento. Ese es el tiempo que estamos viendo ahorita, un tiempo muy bello de preparación. Ese es el Adviento. Hemos dicho también que la iglesia nos coloca algunos personajes para prepararnos. Hemos dicho que Isaías, ¿quién dijimos? Segundo, Juan el Bautista, que en esta ocasión apareció 2 veces, el domingo antepasado, el domingo pasado.
Y hoy aparece ya, pues ya como en vísperas casi de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, aparece la Virgen Santísima. ¿Quién aparece? La Virgen Santísima. Entonces, esos son como los personajes. También dijimos que el tiempo del Adviento se divide en dos, que desde el primer domingo del tiempo de Adviento hasta la fecha 16, allá se habla de la segunda venida del Hijo de Dios al final de los tiempos. Y ahí aparecen temas que no nos gustan mucho, nos agrada mucho, pero hay que hablarlo porque la iglesia nos coloca a hablar. Que se trata del fin de los tiempos, del juicio final, del juicio particular, hay cielo y hay infierno, bueno, todo eso. Y la segunda parte del tiempo del Adviento es desde el 17 hasta el 24, más o menos al mediodía, 3 de la tarde, por ahí donde concluye ya el Adviento. Y en esa época es lo que acabo de escribir, es la época en donde la iglesia nos coloca a ver todos esos detalles que se dieron en torno al nacimiento del Señor. Por eso aparece hoy en el Evangelio, pues, ya la Virgen Santísima dice, y la generación o el nacimiento o la forma de venir Jesús al mundo fue de esta manera. Y aparece pues allí, en el caso de ahora, en el ciclo A, aparece el Evangelio de San Mateo y los exégetas o los biblistas dicen que el protagonista en el Evangelio de San Mateo es José. Y la Virgen aparece como en un segundo plano, pero litúrgicamente hoy la Virgen es la protagonista. Pero eso me da pie, hermanos, para hablar de dos realidades. Aunque antes de hablar acerca de las lecturas, quisiera hacer, teniendo en cuenta el auditorio, es decir, ustedes, que aquí en San Pancho hay mucho profesional, aunque eso se ha extendido por todas partes, porque últimamente han racionalizado mucho la fe y ahí ponen una cantidad de topes y entonces nos perdemos nosotros todo aquello maravilloso que tenemos que vivir. Fíjese que una de las cosas que aparece en estos días, y eso ya lo vi yo, ya aparece por ahí ahorita en redes sociales, aparece una cantidad de cosas. Digamos que, por ejemplo, la cuestión de que lo que celebramos nosotros tiene que ver con mitologías antiguas. Y entonces aparecen ahí todos esos topes. Ve, por ejemplo, aparece acá en el diálogo del mártir San Justín. Estoy tomando esta lectura de un autor, Christopher. Dice acá, ¿no? En el diálogo del mártir San Justino, compuesto hacia el siglo segundo, 155, con el rabino Trifón, dice que también los judíos esperaban al Mesías, pero como un hombre de hombre. ¿Y por qué lo ponen así? Vean, un hombre de hombre. A los cristianos les reprocha, dice, que también ellos cuentan historias que son como los mitos de los griegos. Uno sabe esas mitologías, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, el mito de Perseo, nacido de Dana la Virgen, después de que Zeus se había manifestado bajo la figura de oro. Son mitologías. Y entonces oigan cómo dice a Trifón, más bien Trifón, a Justino. Se deberían ustedes avergonzar de contar cosas así, como hacen los griegos. Mejor sería que afirmasen de que este Jesús que nació, nació hombre de hombre. Entonces la polémica, dice, pudo llegar a ser más dura. Ya a finales del siglo I debieron correr diversas historias que invirtieron el sentido de la concepción virginal de Jesús, por ejemplo, como un desliz de María con un soldado romano. Fíjese que este solo es uno de los mitos, pero en la actualidad muchos lo asocian también la celebración de Navidad con una cosa de esa naturaleza. Entonces Trifón le dice a Justino que nosotros deberíamos avergonzar de contar cosas parecidas como eso. Y en la actualidad no faltan esos comentarios. Y nosotros, especialmente los que estudian en la universidad, en los centros académicos, también se sienten como avergonzados, y ahí se sienten como avergonzados cuando cuentan esas historias.
Pero según dice aquí este autor, y que uno lo sabe, es que eso no es necesario que basarse en algún autor, ¿cómo es que los cristianos contaban esa historia que se parecía mucho a mitologías griegas antiguas, 4 siglos antes de Cristo o lo que sea? ¿Por qué lo seguían contando? Porque es que es como dice este autor, el mito, o más bien, perdón, la realidad supera al mito. Se impone la realidad al mito. Ahora, vamos a una pregunta, esto ya es de mi cosecha. Vean, dice uno, ¿cómo es que las mitologías griegas o hinduistas o lo que sea, porque eso hay mitos por todas partes, en toda parte del planeta, cómo es que se parecen mucho a lo que aconteció en el caso de la realidad del nacimiento del Hijo de Dios, por ejemplo, tomando a una mujer como madre y colocando Dios a un hombre como padre? ¿Por qué se parece mucho a esas mitologías, a la realidad que sucedió? Y la respuesta es esa que también lo insinúa este autor que estoy leyendo, que es Christopher. Fíjese que yo me ponía a pensar cuando preparaba esta homilía, y también lo decíamos en la bendición de los nacimientos, que fue pues el día de ayer. Fíjese que podemos sacar aquí una cosa muy impresionante. Y yo me ponía a reflexionar, digo yo, no, hay razón. Ahorita como está la realidad social, digamos, moral, botada por los suelos, usted se da cuenta que hay muchos niños por ahí que no tienen papá. Y ahora, asústese, hasta hay niños que también están sin mamá. De hecho, yo tengo uno, sí, les he contado eso. Fíjese, adoptan un niño que fue abandonado, pues lo adopta una pareja, unos esposos, y entonces lo crían. Pero usted sabe que eso es muy delicado, ese tema. Y por consiguiente al niño no se le dice, tu papá es tal. Peor si el hombre es malo, ¿no? Y entonces uno teme decir, entonces porque le va a hacer como daño al niño. Entonces uno no lo dice, pero vea, una cosa que me he dado cuenta yo, y eso es que por múltiples experiencias a nivel social y por mi experiencia como sacerdote, el niño que no conoce el papá, aunque la mamá no le diga, lo va a encontrar, lo va a buscar. Y no digamos si no cuenta con los dos papás. Y entonces el niño va a estar preguntando, aunque la mamá no le diga nada, aunque ella trate de ocultárselo por todos los medios, él va a saber, no porque se lo cuente los vecinos o una tía por allá o un tío por allá o no sé quién le va a contar, que de hecho pasa, eso pasa muy seguido. Aunque no le digan nada, el niño va a saber en su interior, por su propia naturaleza, va a estar buscando a su origen, su papá y su mamá. Vea, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Y eso lo busca de una manera como quien busca agua cuando tiene sed, o como quien busca comida cuando tiene hambre. Eso lo va a buscar. Yo me he asustado de eso también, porque me ha pasado. Mi familia tiene aparte del que yo tengo, mi familia tiene niños también por ahí que aparecieron. Y eso lo buscan de una manera impresionante. Ahora bien, digo eso porque es la comparación humana, porque aquí todos somos seres humanos. Y normalmente el ser humano busca su origen, busca su origen. Por consiguiente, a lo largo de la historia de toda la humanidad, el ser humano busca su origen. Y por eso es que inventa cosas, inventa mitos. Más o menos así fue como el ser humano apareció en la tierra. Inventa una cantidad de cosas. Esos son los mitos. Porque el hombre busca respuesta. ¿Qué busca el hombre? El hombre busca su origen. ¿Qué busca el hombre? Su origen. Y por eso es que las mitologías se parecen mucho a lo que pasó en la realidad. Como dice este autor, Christopher, la realidad supera el mito. Digo eso para que nosotros no nos acomplejemos, que los que están en ámbitos académicos de estudios, que van sacando una cantidad de cosas, incluso en el ámbito religioso. Ayer estaba leyendo un comentario que hacen algunos hermanos protestantes ahí, que dicen allá pues que Jesús nació por allá por octubre, y porque así lo dice la Biblia,
Bueno, la cosa es que Jesús nació y lo celebramos. Intenta poner la cantidad de cosas, pero es que la realidad supera el mito. Entonces, pues no nos acomplejemos con todas estas cosas que aparecen hoy. Esto no va a cambiar, porque de hecho Dios, por ejemplo, no habló, como dice algún otro autor, un idioma insólito, sino que Él habló el idioma humano. Él se acomoda también a la búsqueda de lo que hace el ser humano, a la búsqueda de Él se acomoda. Vea, por ejemplo, en el capítulo número 21 del libro de San Juan. Ustedes se recuerdan por allá cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Jesús utiliza la expresión, ¿me amas? Y Pedro, ¿cómo responde? Pedro no responde, te amo, Señor. No, él responde, te quiero. Ven que el vocabulario es menos. Y ya la última vez le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Y entonces, ve, se acomodó. Porque Dios es así condescendiente. Porque nosotros somos muy raquíticos para entender las cosas. Pero Él se abaja. Por eso no pues estemos acomplejados. Lo que interesa ahorita, sea que nació en octubre, sea que nació en diciembre, porque eso sí es verdad, no hay fechas donde nació Jesús. Y entonces ahí los que tratan de explicar la verdad, aunque falseada, que la Iglesia Católica se hereda la mitología pues también de una diosa por allá, y hagamos y también era pues el solsticio del sol de invierno. Y entonces dicen que la Iglesia celebra la festividad pagana. No, la Iglesia lo cristianizó. Eso es lo que hizo la Iglesia. Puso una fecha ahí, pues, porque Jesús es el auténtico sol que nace de lo alto, en palabras de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Sea que nació en octubre, sea que nació en noviembre, sea que nació en diciembre, la cosa es que Cristo nació, para gloria de Dios. Amén. Cristo nació en esta tierra. La realidad supera el mito. Amén. Entonces, Cristo nació. Ahora, pues, después de toda esta introducción, vamos pues a reflexionar un poquito acerca de las lecturas de ahora. Dijimos que litúrgicamente la protagonista es ¿quién? La Virgen Santísima. Dígalo fuerte. ¿La protagonista es quién? La Virgen Santísima. Y bíblicamente, textualmente de San Mateo, dijimos que el protagonista es ¿quién? José. Vea, las profecías hablaban pues de que el Emmanuel es el Dios con nosotros. Dios, a ver, aquí es donde la realidad supera la mitología, porque aquellos dioses mitológicos inexistentes, porque así es San Pablo también, y eso es verdad. Entonces esos dioses, usted se da cuenta que se manifiestan entre comillas, porque no se manifiestan, en realidad no hay nada, como a veces aparece también en el profeta Eliseo, eso y se invoca y no aparece. Pero la idea que tiene la gente es que se aparece por los rayos, por los temblores, por los truenos, por no sé qué cosa, ¿va? Y ese es un Dios que da miedo. Ese es un Dios que da miedo. En cambio, el verdadero Dios, Dios Padre, quiere manifestarse de tal manera que el hombre no tenga miedo y que tenga acceso el hombre a amarlo. Vea, levante la mano los que han tenido sus hijitos y que los quieren mucho y los quisieron antes de engendrar. Levanten la mano. Ya cosa complicada lo que dije, ¿cierto? Bajen la mano. Vea, cuando uno espera a un bebé y aparece el bebé ya de las entrañas de los dos, porque es de las entrañas de los dos, ese niño, cuando la mamá lo espera con todo amor y cuando el papá lo espera con todo amor, aparece el muchachito ya acá afuera en la luz, acá físicamente, la mamá se derrite. Eso lo ve y se derrite. No digamos cuando la niña o el niño empieza a hablar y le dice, mamá, y dice, papá. Uy, eso se derrite el pobre papá y la pobre mamá cuando lo han amado antes de engendrar. Se derrite y yo no sé qué siente la mamá, pero yo sí que también he tenido esa experiencia linda, hermosa. Pero, ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que los dioses mitológicos lo que provocan es miedo. Incluso
Cuando el auténtico Dios se manifestaba en el Sinaí, porque dice que le dijo a Moisés, pues prepara la asamblea porque voy a hablar, voy a hablar. Y entonces eso, el monte, no es el Sinaí, es ¿en qué monte eso? Es en el monte, bueno, en uno de los montes ahí estaba Moisés. Eso dice que temblaba el monte, humeaba el monte y eso. Y entonces, ¿qué dijo la asamblea de Israel? Uy, Moisés, habla tú con Dios, porque es que nosotros nos vamos a morir si escuchamos la voz del Señor. Tuvieron miedo. Claro, Dios es Dios, nosotros somos muy poquita cosa, somos muy poquito. Entonces lo conver moriríamos. La experiencia de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos los videntes que han visto. Entonces se estremecen porque dice que con tanto amor que tiene Dios, nos consumiría y nos mataría. Y entonces por eso es que Dios no se manifiesta de esa manera como los dioses mitológicos o ni siquiera como el mismo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera. Por eso Dios, para que nosotros seamos capaces de amarlo, Él quiere encarnarse en un niño muy normal. ¿Qué siente la mujer cuando ve a su muchachito por primera vez? Ternura, ternura. Por eso es que digo yo, se derrite la mujer cuando lo ve por primera vez. Y entonces esto incluso me imagino que hasta llorarán de tanta alegría cuando ven al muchachito. También he tenido esa experiencia muy hermosa. Entonces Dios quiere ser capaz de amar, de que nosotros lo amemos siendo niños, que nosotros sintamos ternura por Él. Por eso, vea, de ahí tiene la característica, dicho sea de paso, de ahí tiene la característica, litúrgicamente hablando, los famosos villancicos. Todos los famosos villancicos, la característica principal, no la música navideña, no música navideña, sino los villancicos dichos como tal, tienen la característica de son tiernos porque están cantando a un niño, al niño Dios. Esa es la característica. Dios quiere que nosotros sintamos ternura. Otra consideración. Fíjense, hermanos, que esto me da pie, decía anteriormente, para hablar de las realidades que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Fíjense que Dios se manifestó de manera muy normal, pasó desapercibido. Eso si no lo anunciaban los pastores, si no lo anunciaban los reyes magos, entonces nadie se hubiera dado cuenta que nació el Hijo de Dios en esta tierra. Por allá, pues, por allá, arrinconado, pues, en una cueva, porque no hubo lugar, porque estaban haciendo un censo, entonces nadie se dio cuenta. Si no es por los pastorcitos y por los magos, y eso no es mitología, eso no son leyendas, eso pasó. Si no fuera por eso, nadie se hubiera dado cuenta, pero Dios quiso manifestarse de manera natural. Entonces, vea, voy a decir algo que va a doler en los oídos, pero lo digo no para ofender, sino para que no se den más esas cosas, que nosotros tengamos, digamos, nos desarrollemos de una manera sana. Fíjese, Dios Padre fue a la Virgen y le pidió con su consentimiento, vea, ¿quiere ser usted la madre de mi hijo? María dijo sí. María dijo sí. Eso es todo el diálogo del ángel a la Virgen. Y ustedes saben que si una mujer aparece pues embarazada, como decimos nosotros, pues no es embarazada, porque la palabra embarazo aquí significa molestia. Entonces los que esperan un niño de verdad no es una molestia un niño. Pero a lo que iba con eso es que si un novio observa a su novia embarazada o a la que se iba a casar embarazada, ¿qué es lo primero que hace? Pues la deja. Ve, me traicionó. ¿Va? Entonces ya se convierte en ex. ¿Va? Así está pasando ahora. La cosa es que José pues tuvo aquella duda. Entonces viene Dios, le habla y entonces le dice, ve, no temas llevar a María tu esposa, porque lo que está creciendo en ella viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Y vea, José es una maravilla, hace caso. Usted creía pues a un sueñito. El novio que ve a la muchacha embarazada y entonces le dice, se aparece un sueño que no es de otro hombre, usted le va a creer a un sueñito. Lo que trata de decir ahí es que José era obediente absolutamente. Él era obediente a Dios absolutamente y le cree aquel sueño. Y entonces no teme y se la lleva. Fíjese esta consideración. Jesús
pudo haber sido mamá, perdón, le enredé todo, ¿no? Jesús pudo haber sido hijo de una mamá soltera, pero Dios no quiso, sino que le dio un papá. ¿Cómo se llama el papá adoptivo de Jesús? ¿Cómo se llama? Pronúncialo fuerte, ¿cómo se llama? Fíjese que Dios sabe cómo estamos hechos, dice un salmo. Él sabe de qué estamos hechos. Por eso es que también todo niño tiene que nacer genuinamente, ordenadamente, naturalmente, con un papá y con una mamá. Yo he estado leyendo bastante y, aunque siempre pues he leído, pero la cosa es que en estos días un poquito más. Entonces una cantidad de psicólogos sacan todos los traumas que hay por los vacíos que tienen los niños ahora. Vacío de papá y ahora impresionantemente vacío de mamá. ¿Qué traumas causa eso? Impresionante. Aparte de que yo mismo los he vivido en mi propia familia y uno ve las experiencias por ahí, eso quedan lagunas, quedan vacíos impresionantes. Si anteriormente decía, por ejemplo, Monseñor Monía, en su predicación de hoy, si antes causaba trauma el autoritarismo de los papás, ahora está causando trauma la falta de papá, porque el papá es como afeminado, no tiene autoridad. Y no digamos los traumas que se causan porque no hay mamá y no hay papá, quedan vacíos impresionantes. Y eso causa mucho dolor y mucho llanto. Y vea la legislación tan tonta, disculpe, la legislación tan tonta que a veces se preocupan por la adopción de un niño o de una niña, digamos, nada más viendo si la mamá tiene casa, si el papá tiene casa, si tiene todos los recursos económicos, que no sabe cuando se le quitan el niño a la mamá, entonces sufre más trauma que si tuviera todo el oro del mundo. Si falta el papá, también el pobre niño sufre demasiado. Eso no hay por dónde. O sea, lo sano es que el niño nazca en un hogar, mamá y papá, no en dos papás o en dos mamás como está tergiversado hoy la sociedad. Para que crezca sano los niños, tiene que tener un papá y una mamá. Ven que es un tema muy incómodo, porque estoy viendo las caritas que me pusieron algunos. Pero es que eso lo digo, como les repito una vez más, para que, bueno, los que ya están, pues ya están, no hay más vuelta de hoja, no los estoy rechazando, sino que me refiero a que no nos metamos nosotros en ese mundo. Que ustedes sepan cómo tiene que ser la realidad. Porque cuando Dios se manifestó por el orden natural que Él había diseñado ya, porque es un diseño. Tiene que haber mamá y tiene que haber papá. Tiene que haber mamá y tiene que haber papá para que los niños nazcan. Entonces hay una cantidad de consideraciones que, por ejemplo, hizo el Papa Francisco en el año de San José, que a mí me gustaría hablar, pero es muy largo y esto no es una disertación, es una homilía. Pero con que sepamos eso es suficiente, porque Jesús, vea, fue, como dice también una encíclica de San Juan Pablo II, Jesús manifestó al hombre lo que es ser hombre, es decir, ser humano. ¿Cómo tiene que crecer? Jesús fue tan grande porque tuvo una mamá maravillosa que lo educó, le creció, y también tuvo un papá maravilloso que lo educó y lo creció, le enseñó todo como ser humano, le enseñó todo. De hecho, dice Francisco, el Papa Francisco, que, por ejemplo, José era la sombra del Padre Celestial. La sombra del Padre Celestial. Y vea, mucha gente no logra tener como en su concepción, digamos, a Dios Padre, porque simplemente le ha faltado el papá. Eso pasa. Entonces, fíjense, hermanos, que Dios se manifestó de una manera muy natural, como dice San Pablo también, pasado desapercibido como otro hombre menos en el pecado, pero que así tiene que ser. Dios se manifestó a través de la encarnación en el seno purísimo de María Santísima y también bajo la paternidad, el cuidado, la protección de José, un auténtico papá. Así tienen que ser pues los varones, auténticos papás, ni tan autoritarios como los antiguos, pero tampoco tan flojos como ahora lo está haciendo la sociedad, ¿verdad? Que falta eso. No, papá completo. ¿Cómo debe ser el varón? ¿Cómo debe ser el varón? Y cómo debe ser
la mujer o mamá y papá, porque Dios se manifiesta de esa manera. Entonces, hermanos, pues con estas consideraciones vamos pues a esperar el nacimiento del Hijo de Dios. Ojalá que lo estén esperando ustedes con plena alegría, no basado pues en la Navidad de papel, de cartón, como canta Ocufra, que lo hace la sociedad, sino la auténtica Navidad, es decir, cuando Dios bajó a esta tierra, Él es partícipe de nuestra naturaleza, Él tiene carne y hueso, habló un idioma, y por eso Él comparte también todos los dolores, problemas y cosas que nosotros pasamos. Así como dice él, en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Pues nosotros pasamos muchas cosas, Cristo lo pasó. A nosotros nos duele, a Él le duele. Y así como Él salió de todo eso, salió triunfador del mundo, vive resucitado, también nosotros podemos vivir de esa manera. Amén. Vamos pues a darle un aplauso a María Santísima. Otro aplauso a San José.